Durante más de 2 décadas hemos sido de bendición para nuestra ciudad. Son muchas las familias que han sido tocadas por el amor de Dios a través de la obra que por su misericordia Él nos ha encomendado. Buscamos hacer del Evangelio un manual de vida integral que cumpla el propósito de reflejar a Cristo en la sociedad. Lo mejor de nuestra iglesia no es lo que comentan del ayer. Lo mejor de nuestra iglesia es el hoy y lo que está por venir. Somos Iglesia Carismática Familiar. Nuestra casa. Muy buenos días, iglesia, felices hoy de poder transmitir para ustedes a través de este medio, llegar a sus casas con un mensaje de fe y de esperanza. Queremos bendecirles en este día. Hoy no pudimos estar en casa, pero sé que allí en sus hogares, en el comedor, en la sala, en su habitación, donde hoy reciban este mensaje de esperanza, Dios hablará a sus corazones y nos llenará de fe. Queremos contarles que el próximo miércoles estaremos de nuevo aquí en casa, si así se nos es permitido, de volver a congregarnos, pero habrá algo muy especial, y es que este miércoles lo haremos a través de las 6 de la mañana aquí, presencialmente en el templo, en la sede norte. 6 en punto de la mañana el próximo miércoles estaremos aquí reunidos nuevamente en la casa del Señor, como dice el salmista David, que es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Así que queremos que te prepares en este instante para recibir el mensaje, para tener fe. Iniciamos un nuevo año y a pesar de las restricciones o algunas dificultades, pérdidas que quizás podamos estar enfrentando, tenemos un Dios fiel, a un Dios bueno que siempre piensa en nosotros y que está atento a nuestras oraciones, a nuestras necesidades, pero también a nuestro afecto y a nuestro agradecimiento por Él. Dios ha sido un Dios misericordioso y ha sido un Dios fiel, iglesia, y queremos iniciar este año con esperanza, con nuestra mirada puesta en Jesús. Como dice la palabra de Dios, Él es el autor y consumador de la fe. Así que prepárate para recibir esta mañana un mensaje, una palabra que te va a edificar, pero también prepárate para que el próximo miércoles a las 6 en punto de la mañana, antes de iniciar nuestras labores, tú puedas estar con nosotros aquí en la casa de Dios. Y de seguro el próximo domingo estaremos en nuestras 3 celebraciones habituales aquí en casa. Así que prepárate, Dios te bendiga. Muy buenos días, amada iglesia, felices de estar con ustedes en este momento. Aquí nos ha tocado nuevamente desde la virtualidad. Esperamos que solamente sea por esta semana o este fin de semana solamente, pero bueno, esperamos muy pronto volver a nuestra casa para recibir la palabra. Hoy quiero compartir un tema que espero que confronte tu vida, confronte mi vida, especialmente con lo que está aconteciendo en la actualidad. Yo quiero que me acompañe entonces al Evangelio de Mateo capítulo 24, verso 7 al verso 8, y vamos a leer lo que dice la Escritura. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. El capítulo 24 del Evangelio de Mateo se conoce como el capítulo profético y escatológico del Nuevo Testamento y de todos los evangelios. He titulado este mensaje Los virus más peligrosos. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por esta predicación, por este tiempo, Señor, donde yo sé que tú llegarás a cada hogar y tocarás los corazones en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En el pasaje que acabamos de leer, Jesús nos advierte sobre lo que vendría sobre la tierra, a lo cual el mismo Jesús denomina principio de dolores. Y creo que esa frase refleja lo que está ocurriendo en el mundo en la actualidad. Creo que somos testigos de una de las pandemias más devastadoras de los últimos años. El tiempo pasa y parece que este mal no tuviera un fin.
En este momento se registran en el mundo más de 88 millones de personas que han sido infectadas por este virus, cerca de 2 millones de personas que han muerto y hay pérdidas incalculables en la economía mundial. Y han hecho de este virus, el COVID-19, como el protagonista del año que acaba de terminar, el año 2020, pero que no afloja a comienzos de este año que estamos iniciando. El solo hecho de hablar de virus nos genera escozor, porque eso es lo que escuchamos a diario en las noticias y que hoy lastimosamente tenemos que decirnos nos tiene confinados, cumpliéndose tristemente una palabra profética dada por Isaías en su libro. En Isaías capítulo 26, verso 20, dice la palabra: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Pareciera un versículo muy acorde a lo que estamos viviendo en este instante. Sin embargo, a lo largo de la historia han existido otros patógenos más peligrosos, con mayor mortalidad en el mundo que el propio COVID-19. Podemos hablar, por ejemplo, del VIH, el virus del VIH, que es el causante del SIDA y que ha matado en los últimos años cerca de 40 millones de personas desde su aparición. Sin embargo, los virus más peligrosos que hoy les voy a hablar nada tiene que ver con patógenos clínicos, ni virus circulantes o bacterias asesinas. Hay otro virus que por siglos han venido afectando la humanidad y muchos, sin darse cuenta, han destruido, matado en otras esferas mucho más de lo que ha hecho este COVID-19. Ahora debes entender de que estos virus desencadenan otro tipo de situaciones y de cosas, situaciones que son lamentables para toda la raza humana. Por eso yo quiero que usted reciba en esta hora esta primera enseñanza o esta primera frase. Hay virus que matan el cuerpo, pero hay virus que condenan el alma. Entonces vamos a entrar ya en materia y quiero compartir con ustedes 3 virus más peligrosos. El primer virus que yo considero que es el más mortal de todos y el más peligroso de todos, le hemos denominado el virus del pecado. Sí, señores, el pecado ha logrado infectar a toda la raza humana. ¿Qué leemos a través de lo que escribe el apóstol Pablo a los Romanos capítulo número 5, el verso número 12? Leemos entonces lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Escuchen muy bien, el pecado es la principal causa de la muerte. Se lo vuelvo a repetir, el pecado es la principal causa de la muerte. Y no solamente hablamos de la muerte espiritual, sino incluso hablamos de la muerte física. Es más, hay otro pasaje que dice: mas la paga del pecado es muerte. Y el mismo apóstol Pablo explica cómo este virus entró al mundo. Y entró al mundo por un hombre. Y luego pasó a todos los hombres por cuanto todos los hombres pecaron. Su patogenicidad en términos espirituales es de un 100%. Es decir, el 100% de la raza humana ha sido impactada con el virus llamado pecado. ¿Cuál es el problema? Muchos. La gravedad del problema del pecado es que después de que el hombre conoció el pecado, se hizo esclavo del pecado. A tal punto que incluso el pecado viene a ser parte de la naturaleza humana. Es decir, que por naturaleza
el ser humano tiene la tendencia a pecar. Y ese estado se conoce como depravación total. Es decir, que el hombre por sí mismo es incapaz de salvarse y de curarse a sí mismo. Ahora, por lo menos, hay 4 consecuencias que el pecado ha generado en nuestras vidas y en toda la raza humana a través de los tiempos. La primera gran consecuencia o el primer gran daño que el pecado ha generado es que ha dañado nuestra relación con Dios. El hombre, por causa del pecado, se escondió de la presencia de Dios. Y por esa razón dice la palabra que entonces Dios lo expulsó del huerto. Usted tiene la oportunidad de leerlo en el capítulo número 3 del libro de Génesis, de lo que le estoy mencionando. Dice la palabra que al instante que el hombre pecó, se escondió. Y después obviamente vino el castigo sobre el hombre y Dios los expulsó del huerto del Edén. Lo segundo, el pecado dañó la relación con los otros hombres. El hombre y sus relaciones ya no serían la misma por causa de este virus llamado el pecado. A tal punto que en la Biblia y en la historia de la Biblia se registra el primer asesinato, el primer fratricidio, cuando Caín mata a Abel. Y todo es producto del pecado. Por allá en Génesis capítulo 6 dice la palabra que entonces la maldad sobre la tierra se aumentó en gran manera. Lo tercero, el pecado dañó incluso todo lo que Dios creó. Cuando el hombre peca, Dios llama a cuentas al hombre y le expone lo que había hecho y le dice: a partir de ahora, maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Por qué? Porque cardos y espinos producirá. Es decir, que el pecado lastimosamente generó de que la tierra cayera en un estado de maldición, donde el hombre constantemente tenía que afligir su cuerpo para conseguir su sustento diario. Pero sobre todo, el pecado dañó la vida eterna en el hombre. Cuando Dios creó al hombre, lo creó para vivir eternamente. ¿Qué significa esto? Que el hombre jamás vería muerte. Dios creó al hombre para que éste fuera un ser inmortal y le advirtió diciendo: mira, hay 2 árboles, uno de ellos, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no los podrás comer de su fruto, porque ciertamente morirás. El pecado trajo en el hombre muerte espiritual, pero también trajo en el hombre muerte física. Y el pecado ha traído en el hombre incluso muerte eterna. La muerte eterna debe entenderse como la separación definitiva del hombre de Dios. Y ese virus es una realidad, porque a través de este virus ha desencadenado múltiples consecuencias nefastas para toda la raza humana. Pero una de las preguntas que uno se puede formular es la siguiente: ¿hay solución para el virus del pecado? Pastor, ¿qué solución hay? ¿O no la hay? Y la noticia es la siguiente: sí hay solución. Y la única solución para el pecado es la gracia de Dios a través de su Hijo amado, Jesucristo. Escuche muy bien, Jesucristo es el remedio. Jesucristo es la vacuna para el virus del pecado. Como el apóstol Pedro escribe en su carta diciendo: quien llevó en sí mismo nuestros pecados en su cuerpo en el madero, para que nosotros, muertos al pecado, vivamos a la justicia. Lo cual significa que Jesús en la cruz del Calvario se entregó para llevar cada uno de nuestros pecados en su cuerpo, para liberarnos de ese yugo, para liberarnos de ese virus, para liberarnos de aquella esclavitud del pecado. Pero no es suficiente con que solo usted lo sepa, lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario.
Como tampoco es suficiente, ahora que ya las diferentes farmacéuticas, algunas ya han dicho que sus análisis de la vacuna ha superado todas las fases y ya hay vacuna que está siendo repartida en el mundo. Y cuando llegue a Colombia, de nada servirá que usted sepa de que la vacuna ya está disponible si no la recibe. Lo mismo pasa con el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿De qué sirve a una persona saber que Jesucristo murió en la cruz del Calvario? Que en la cruz del Calvario todos nuestros pecados fueron sobre su cuerpo y allí en su cuerpo, dice la palabra, tú y yo fuimos liberados. Si no tomamos la decisión de recibir a Jesús en nuestra vida, si no tomamos la decisión de abandonar la práctica del pecado, porque el apóstol Pedro está diciendo nosotros muertos al pecado. Ahora, ¿qué dice el Evangelio o una de las cartas de San Juan? En la primera carta de Juan, capítulo número 1, en el verso número 9 dice la palabra, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Reciba el siguiente principio. No hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado, ni tan pequeño que no se deba confesar. Como dicen por ahí, el pecado es una enfermedad, pero Jesucristo es la cura. Si hay solución para ese virus mortal llamado el pecado, y la solución se halla en Jesús. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que confesar nuestros pecados, pero sobre todo tenemos que recibirlo a Él, porque el pecado, como enseñaba al principio de este punto, es la principal causante de la muerte física y de la muerte espiritual en la raza humana. Si ve que hay un virus más mortal que el propio COVID-19, y ese virus más peligroso es el pecado. El segundo virus que yo he considerado que es más peligroso que el COVID-19 es el virus de la incredulidad. Lea conmigo Hebreos capítulo 3, el verso número 12. Y dice la palabra del Señor lo siguiente: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y aquí encontramos otro virus peligroso. Y yo creo que este virus es tan peligroso, que debido a este virus mucha gente no se acerca a Dios. Ni siquiera pasando en las peores pandemias de estos últimos tiempos. Ni siquiera muchos se acercan a Dios cuando ven algún familiar o algún conocido o algún amigo que por causa del coronavirus ha partido de esta tierra. Y es triste saber que a pesar de que lo que está aconteciendo, la gente ignore de que esto hace parte de los tiempos finales. Por eso comencé esta predicación mencionando el versículo de Mateo capítulo 24, donde Jesús advertía sobre lo que acontecería en los tiempos postreros. Por lo tanto, no nos debe tomar por sorpresa, porque Jesús advirtió que habrían pestes, terremotos, rumores de guerra, situaciones en las cuales, como él mismo menciona, sería simplemente el principio de los dolores. Sin embargo, la incredulidad es un virus que se ha regado por todo el mundo y hacen pensarle a las personas, o hacen de que las personas crean que el sacrificio de Jesús simplemente es un asunto religioso. Es más, hay gente que dice, bueno, yo no creo en ese tema del pecado, tampoco creo que el mundo vaya rumbo a la perdición, tampoco creo quizás en el final del mundo. Habrá gente que dice, yo tampoco creo que hay vida después de la muerte. Yo no creo. Y la gente se llena de incredulidad. Y eso es algo sorprendente. Pero ni siquiera en los peores momentos de su historia, la gente quiere creer en Dios. Es más,
La incredulidad es tan rampante en estos últimos tiempos que hay gente que ni siquiera cree en la pandemia. Hay gente que dice que eso es simplemente una conspiración. Hay gente que dice que eso es una mentira. Y la realidad es otra, la que se vive en los centros asistenciales, en las unidades de cuidados intensivos, en algunas familias que han perdido por causa del coronavirus un ser querido, un pariente. Pero hay muchos que dicen, yo no creo. Y tristemente, al mismo Jesús le ocurrió en su época. Cuando Jesús vino proclamándose el Mesías, el Salvador del mundo, la gente no creía. Es más, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, verso 6, se registra un asombro del maestro, porque dice la palabra que Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos, cuando recorría las aldeas, cuando recorría las ciudades, y cuando en una ocasión visitó su tierra de crianza, dice la palabra, cuando visitó a Nazaret, dice la palabra que allí no pudo hacer muchos milagros por causa de la incredulidad de ellos. Ni siquiera sus propios hermanos creían en él. Y mucha gente dejó de recibir un beneficio y un milagro por causa de la incredulidad. Por eso la incredulidad es el principal obstáculo para recibir un milagro. La incredulidad es el principal obstáculo para que usted y yo podamos recibir algo de parte de Dios. Es triste decirlo. La incredulidad no es otra cosa diferente a la ausencia de fe. Vivimos en medio de una sociedad que le falta fe, que le falta credibilidad a la verdad. La incredulidad también es una consecuencia del pecado en el hombre. La incredulidad viene y te endurece el corazón para no creer en lo que el Señor te está diciendo. Yo no sé si usted alguna vez ha escuchado la historia. Creo que usted la debe conocer. La historia cuando Dios llama a Moisés para que fuera ante Faraón y permitiera que Faraón liberara a su pueblo. Y empezaron a desatarse lo que se conoce como las 10 plagas de Egipto. Y aún dice la palabra que Faraón, su corazón se endurecía. Podrán pasar 3, 4, 5 pandemias, pero cuando hay incredulidad en la gente no va a creer. Y creo que esto es simplemente una advertencia de lo que vendrá. Y una advertencia para que la gente proceda al arrepentimiento, para que la gente busque a Dios, para que la gente se acerque al Señor. ¿Sabe cuándo comenzó la incredulidad en el hombre? Surgió cuando el hombre cambió la fe por la razón. Porque hoy el hombre todo lo razona. El hombre todo lo cuestiona. Hay una frase de un incrédulo al cual le doy toda la razón. Gabriel García Márquez escribió en uno de sus libros la siguiente frase: la incredulidad resiste más que la fe porque se sustenta en los sentidos. Y tristemente eso es una realidad. Porque la gente, por causa de la incredulidad, ha terminado creyendo más en lo que sus sentidos reflejan que en lo que verdaderamente puede creer, en lo invisible. Porque a través de los sentidos percibimos el mundo físico y el mundo material. Entonces la gente se ha llenado de tanta incredulidad, se ha contagiado de este virus que dice, pero ¿quién es Dios? Si yo no lo puedo ver, no puedo creer en Él. Existen por lo menos 5 tipos de incrédulos. Los primeros, los ateos, los que no creen o los que niegan la existencia de Dios. Hay un versículo que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Los segundos, los agnósticos. Estos ni niegan ni afirman la existencia de Dios, pero simplemente asumen una posición neutral a la fe cristiana. Los terceros, los filósofos. Estos, sin ser filósofos, crean su propia filosofía de la vida, donde excluyen a Dios de su propio estilo de vida. Otros,
los evolucionistas. Estos no creen que todo lo que vemos ha sido creado por Dios, sino que simplemente es producto del azar o es producto de la evolución. Y hay otro grupo de incrédulos que son los escépticos. A esto les cuesta creer porque siempre dudan de una verdad y siempre lastimosamente lo harán. Y creo que la lista se nos queda corta y pienso que el problema de la incredulidad es mucho más grave y mucho más grave particularmente cuando no solamente afecta o ataca a las personas que no conocen de Dios, sino que incluso este virus puede afectar a los propios creyentes. Hay gente que todavía, aún conociendo de Dios, duda sobre los asuntos del reino de Dios, duda acerca quizás de la divinidad de Jesucristo. Es más, en los evangelios se registra en una ocasión que los propios discípulos llegaron a dudar de Jesús. Y el mismo Juan Bautista también llegó a dudar del Mesías. En una ocasión Juan llama a 2 de sus discípulos y le manda a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? La incredulidad es un virus más peligroso que el COVID-19, porque la incredulidad está cegando el entendimiento de muchas personas, como enseña el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, para que la luz del evangelio no resplandezca sobre cada uno de ellos. Por causa de la incredulidad, la gente no quiere acercarse a Dios. Por causa de la incredulidad, la gente no toma el tiempo para escudriñar la palabra. Por causa de la incredulidad, cuando ve en un canal una predicación y una enseñanza, pasan rápido. Porque la gente no quiere creer. Porque la gente quiere encontrar otro tipo de razonamientos a todo lo que está aconteciendo en este instante. Pero lo que estamos aconteciendo son parte de las señales antes del fin. No se trata de meter ningún tipo de terrorismo espiritual en las personas, ni que la gente tenga por qué creer por causa del temor. La gente tiene que creer simplemente por amor, porque hay una palabra de esperanza. Por eso el término evangelio hace una evocación a las buenas noticias, que hay salvación, que hay sanidad, que hay restauración. Pero para ello tú necesitas creer. Por eso el apóstol Pablo enseña a la iglesia de Roma diciendo, a la carta a los romanos: porque con el corazón se cree, mas con la boca se confiesa para salvación. Y hay un tercer virus más peligroso que el COVID-19, que está afectando a toda la raza humana y que se ha hecho evidente en este tiempo de pandemia, y es el virus del materialismo. Vivimos en una sociedad tan materializada que se ha vuelto casi imposible tener una perspectiva espiritual de la vida. El apóstol Pablo, en la primera carta de Timoteo capítulo 6, verso 10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Para nadie es un secreto todos los problemas que esta pandemia ha desnudado. Y problemas no solamente en el sector sanitario, en la red hospitalaria de los países, principalmente en nuestro país. Hay un artículo que sacó la revista Portafolio y el artículo tiene como título el siguiente: la corrupción en Colombia, un mal más grave que el coronavirus. Es decir, hay un mal más grave que el coronavirus y es la corrupción en Colombia. Y esto es producto de una sociedad materialista, producto de una sociedad consumista, producto de una sociedad que ha perdido los valores, producto de una sociedad nada espiritual, producto de una sociedad que solamente se enfoca
en lo que tiene y en lo que posee. El materialismo no es otra cosa que el amor en exceso de los bienes materiales, incluyendo el dinero. En una oportunidad escuchaba a un pastor muy reconocido cuando le preguntaron cuál es uno de los males más grandes que tiene Colombia. Y él decía, la gente piensa que es el narcotráfico o que son las guerrillas. El problema más grande que tiene el pueblo colombiano, el virus más grande, se llama la codicia, la avaricia, el amor a los asuntos materiales. Por eso en una ocasión el apóstol Santiago se preguntó lo siguiente. Santiago capítulo 4, verso 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis para obtener lo que ustedes desean. Y esto se ha convertido en un ciclo, lastimosamente, en el hombre y en un cáncer en la sociedad. Vemos un mal y un virus más peligroso que el coronavirus, que quizás no es un patógeno biológico, sino que ya son patógenos espirituales, son patógenos morales. Vivimos en una sociedad que no quiere conocer a Dios, que no quiere reconocer su señorío, que en medio de esa sociedad donde reina el odio, donde reina la indiferencia, donde reina la corrupción, donde reina la ley de Maquiavelo, el fin justifica todos los medios. Y yo creo que hay una parábola que nos ilustra ampliamente el problema del materialismo. Y es la parábola que enseñó Jesús, conocida como la parábola del rico insensato. En esta parábola, Jesús narra que alguien se le acerca y le dice: di a mi hermano que comparta conmigo la herencia, porque mi hermano no la quiere compartir. Y Jesús le responde diciendo: guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre, escuche muy bien, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Y posterior a esto Jesús le explica la parábola y les pone la parábola del rico insensato. Este rico que había reunido grandes frutos y se cuestionó: ¿dónde voy a guardar todo lo que he producido? Y dijo: voy a hacer lo siguiente, voy a derribar los granaderos que tengo y voy a construir otros granaderos mucho más grandes. Allí guardaré mis bienes y le diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, ¿para qué haces esto? Si esta noche vienen por tu alma. Y luego le pregunta: lo que has provisto, ¿de quién será? Aprenda el siguiente principio. El hombre sabio busca salvar su alma. El necio busca salvar los bienes que posee. Vivimos en medio de una sociedad de valores invertidos. No hemos entendido el verdadero valor de la vida. Y no hemos entendido que el mucho dinero no es la solución para muchos asuntos que enfrentamos. Esa pandemia nos ha enseñado que no hace diferencia entre pobre y rico, entre famoso y no famoso. Esta pandemia nos ha enseñado que somos tan frágiles, que nuestro único refugio y que nuestra única esperanza está en Dios. Espero que así lo atiendas.
y entiendas. Creo que es el tiempo de acercarnos a Él. Creo que es el tiempo de volver a Él. Creo que es el tiempo de decirle: Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Ayuda a mi incredulidad, como dijo un padre que se acercó a Jesús, el cual tenía un hijo gravemente enfermo. Ayuda a mi incredulidad. Y sobre todo, aprende a amar aquellas cosas que son valiosas. Las cosas que son valiosas quizás no tendrán un precio monetario. Porque la gente piensa que lo único valioso es aquello que tiene un precio. No es así. La familia, la salud, la vida, nuestra fe, es algo mucho más valioso. Por eso creo que este es el tiempo de volver nuestro corazón al Señor y entender por la palabra que tú y yo necesitamos a Jesús. Si existen virus más peligrosos que el COVID-19 y más mortales: el virus del pecado, el virus de la incredulidad y el virus, como lo dije, del materialismo. Padre, en esta hora te pedimos perdón porque somos pecadores. Ayuda a nuestra incredulidad. Y hoy, Dios de la gloria, queremos despojarnos de todo materialismo. Esto no significa que las cosas materiales no sean necesarias para nosotros. Significa establecer prioridades en nuestra vida. Y nuestra prioridad no es lo material, nuestra prioridad es lo espiritual. Porque lo material vendrá como añadidura. Por eso el Evangelio de Mateo dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Bendigo cada persona, bendigo cada familia y bendigo cada asistente, Señor, en la parte virtual que ha recibido esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. Gracias, Señor, te damos y te glorificamos en esta mañana. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti fuerza y el poder para vivir junto a ti. Mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy